Física 2 para bachillerato. Reflexión y refracción. La ley de Diel. Podemos decir muchísimas cosas acerca de la refracción. Muchos fenómenos de los más bellos que existen en la naturaleza tienen que ver con la refracción. Por ejemplo, un lápiz dentro de un vaso con agua parece que se quiebra. El cambio en el índice de refracción del ojo humano con ciertas falta de vitaminas o con algunas enfermedades. Una alberca, cómo se ve el fondo de una alberca o cómo se ven los cuerpos dentro del agua, por qué los lentes podemos ver imágenes más grandes o más pequeñas utilizando los lentes, por qué es posible ver el sol todavía después de que ya ha bajado del horizonte y todavía podemos verlo gracias a la refracción. De la misma manera, al amanecer lo podemos ver antes de que esté en línea recta con el horizonte. Una moneda dentro del plato, etcétera. Hay muchos fenómenos de la refracción que podríamos hablar acerca de ellos. El arco iris, por ejemplo, sería otro. ¿Y qué es la refracción? Es un fenómeno físico que ocurre cuando una onda incide sobre una atmósfera entre dos medios de diferentes situaciones físicas. Se transmite hacia el segundo medio sufriendo un cambio en la dirección del frente de onda. El cambio en la dirección se debe a la diferencia de velocidades de la onda en ambos medios. Esto sucede ya que las condiciones de las físicas de los diferentes medios, que son diferentes también, ocasionan un medio en la longitud de onda mientras que la frecuencia permanece constante. La forma más simple para entender por qué la frecuencia o que la frecuencia permanece constante en la interfaz entre dos medios es, por ejemplo, analizar el caso de dos cuerdas atadas, dos cuerdas diferentes de diferente grosor. Por lo tanto, tiene diferente velocidad una onda que generemos en cualquiera de ellas. En tanto que si las unimos con una cuerda, este punto entre las cuerdas pertenece a ambas cuerdas. Y debido a esto, la frecuencia de oscilación es la misma en ambos medios. Por otro lado, dado que la longitud de onda es mayor en la cuerda más delgada y menor en la cuerda más gruesa, entonces esto genera un cambio en la velocidad de la onda de la cuerda en las diferentes cuerdas. Otra forma es analizar el fenómeno a partir de los frentes de onda. Al imaginar los frentes de onda llegar de un medio a otro en una dirección oblicua con respecto a la normal, el frente de onda se va a desviar debido a que cuando entra en el segundo medio, el frente de onda se comprime la longitud de onda si sus condiciones físicas presentan dificultad a la transmisión de la onda en él. En tanto que las mismas partes del frente de onda que no han entrado a este medio continúan con la misma longitud de onda, ocasionando que el frente de onda se desvíe de su dirección original. ¿Y quién gobierna este fenómeno? ¿O cómo lo podemos medir? Gracias al índice de refracción. La condición física, pues, de la que depende la velocidad de un rayo, de la luz en un medio, se llama índice de refracción. Y lo podemos encontrar a través de la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. De esta manera podemos ver que debido a que la luz no puede viajar a una velocidad más grande que la de la velocidad en el vacío, entonces el índice de refracción siempre va a ser un número mayor que 1. Y en el caso del vacío, obviamente es 1. En esta fórmula, la velocidad SUA es la velocidad de la luz en el vacío, que nosotros vemos también en física como la constante C.
de 300.000 kilómetros por segundo. Y la velocidad en m es la velocidad de la luz en un medio. Así, entonces, diferentes materiales transparentes presentan diferentes índices de refracción. Por ejemplo, el menor de esta tabla es el aire, muy similar al del vacío, que es 1, en el aire 1.003, y el más alto es en el diamante de 2.42. La ley que gobierna la refracción son dos: el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal a la superficie en el punto de contacto se encuentra sobre el mismo plano. Ya lo dijimos en una de las clases pasadas con respecto a la misma ley para la reflexión. Claro que otra vez el rayo, lo que decimos como rayo, dado que el rayo no existe físicamente, se refiere a un ente matemático, un vector, que nos sirve para representar la dirección de los frentes de onda. El ángulo incidente y el de la refracción cumplen la ley de Snell, es la segunda ley. Y para esa ley vamos a ver una animación en GeoGebra, que aquí tenemos. Y esta animación aquí podemos ver unos, con la liga que aparece en la diapositiva anterior, unos deslizadores que nos permiten cambiar los índices de refracción de los diferentes medios. Con la línea curva que aparece aquí, que la podemos aplanar con este deslizador en R. Cambiando el deslizador en R podemos aplanar esta para que tengamos una superficie más plana o más curva. Y con estos podemos cambiar los índices de refracción. Esta es entonces la frontera entre ambos medios. El medio 1 del lado izquierdo, de donde viene el rayo o el haz de luz, y el medio 2 hacia donde se transmite o se refracta. Este deslizador nos permite, este punto nos permite cambiar el ángulo de incidencia. Aquí aparece el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción para algunos valores de los índices de refracción de los dos medios. El 1 de donde proviene el rayo y el 2 hacia donde se dirige, medio 1 y medio 2 respectivamente. También ángulo de incidencia de donde viene y el ángulo de refracción hacia donde se dirige, hacia donde se transmite. Y aquí lo podemos ver. Otro fenómeno físico muy común, muy interesante, es el del ángulo crítico. El ángulo crítico lo podemos colocar de esta manera. Siempre N1 debe ser mayor a N2 para que podamos obtener el ángulo crítico, y es aquel en el cual el ángulo de incidencia es tal que el ángulo de refracción llega al ángulo límite de 90 grados. Así que por aquí en algún lugar se encuentra el ángulo límite, que lo podemos calcular a través de la ecuación que se denomina ley de Snell. Regresando a nuestra animación, vemos también que el índice de refracción no es único para todos los colores, depende de la longitud de onda, así, pero esto es otro tema de otro curso, por lo tanto dejaremos esto para después. Depende entonces el índice de refracción de la longitud de onda de los colores. Así que supongamos que tenemos un solo color y el índice de refracción para ese color es el que tenemos en las ecuaciones, y la ley de Snell dice lo siguiente, que la razón entre los índices de refracción es inversamente a la razón de los senos de los ángulos de incidencia y de refracción. Así que N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por seno de teta 2, donde 1 y 2 se refieren al medio de donde proviene el rayo, y el 2 hacia donde va, igual el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Pero como ya dijimos, también tiene que ver con la razón entre las velocidades, así que entre dos medios la razón entre los índices de refracción es inversa a la razón entre sus velocidades.
El ángulo crítico que ya dijimos en la animación, en GeoGebra, es el ángulo de incidencia al cual un rayo de luz que incidía sobre una superficie proveniente de un medio de mayor índice de refracción se refracta con un ángulo de 90 grados. Vamos a resolver algunos ejemplos prácticos. Calcular el ángulo de refracción de un rayo luminoso que pasa del aire al vidrio si el ángulo de incidencia es de 45 grados y el índice de refracción del vidrio es de 1.5. Primeramente hay que ver como dato de dónde va hacia dónde va. Dice del vidrio, así que al vidrio le vamos a poner subíndice 1 y el subíndice I de incidencia, y al vidrio el medio 2, el subíndice 2 y la refracción, el ángulo de refracción. Así que con esto ya podemos anotar los datos. Así que el ángulo de incidencia va a ser θi, 45 grados, y como viene del aire, entonces es N1 igual a 1.003, que podemos ver en la tabla, y el índice de refracción del vidrio, aquí nos lo están dando, 1.5, le ponemos N2 igual a 1.5. Sustituyendo en nuestra ecuación, que es la ley de Snell, colocando los valores adecuadamente, 1.003 entre 1.5 es igual a seno de θr sobre seno de 45, resolviendo esto teniendo cuidado en que nuestra calculadora se encuentre en el modo de grados sexagesimales, modo DEG, y resolvemos por regla de 3. 1.003 por seno de 45 sobre 1.5, eso me da el seno de θr. Y en la calculadora me sale aproximadamente 0.4728. Por razones de espacio no pongo todos los dígitos que pudiera tener o la mayoría. Ponemos 4, que es el mínimo que vamos a utilizar para no tener diferencias de más de 1 grado en nuestros cálculos. Y una vez que ponemos esto, despejamos θr, que es el único despeje que vamos a utilizar, utilizando para eso la secuencia de nuestra calculadora de las teclas Shift seno para el arco seno de .4728, o con todos los resultados que me dio la ecuación anterior, y me da 28.2174 grados. En forma decimal, si lo queremos en forma de grados, minutos y segundos de arco, ocupamos la tecla respectiva de la calculadora y me va a dar 28 grados 13 minutos 2.72 segundos. En el ejemplo número 2, calcular el ángulo límite cuando la luz pasa del vidrio al aire. Índice de refracción del vidrio de 1.5. Dijimos que el ángulo límite solamente se da este fenómeno cuando la luz pasa de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor índice de refracción, como en este caso, de vidrio al aire. Al contrario, no ocurre. Así que el vidrio va a ser el medio 1 y el aire va a ser el medio 2. Así podemos colocar nuestros datos. Y el ángulo límite se logra cuando el ángulo de refracción es de 90 grados. Así que buscaremos el ángulo límite, θL, que también se denomina en algunos textos como ángulo crítico. N1 en este caso va a ser en el vidrio 1.5 y el N2, que es el aire, 1.003. Colocando esto en la ley de Snell de manera adecuada, tenemos que 1.5 entre 1.003 es igual al seno de 90 sobre el seno del ángulo límite. Resolviendo por regla de 3, tenemos que el seno de θL es igual a 0.6687. Despejando θ o calculando el ángulo a través de la función inversa, obtenemos el ángulo del arco seno 0.6687 como 41.96 grados en forma decimal, y en forma de grados, minutos y segundos, 41 grados 57 minutos 51.3 segundos. El ejemplo número 3. Un rayo incide con un ángulo de 30 grados sobre una superficie de alcohol donde el ángulo de refracción es de 1.36. Calcular el ángulo de refracción en el alcohol. Tenemos que va del aire al alcohol y el ángulo de incidencia es 30 grados. El índice de refracción en el aire es 1.003 y el ángulo de refracción en el alcohol, como dice acá arriba, es 1.36. Sustituyendo en la ley de Snell,
nos queda que 1.003 sobre 1.36 es igual al seno de teta r sobre seno de 30 grados. Resolviendo por regla de 3 de manera directa, nos queda que el seno de teta r es 0.3687 y hacemos el despeje de teta r a través de la función inversa del seno, que es el arco seno, y me queda 0.3687, nos da un ángulo de 21.6385 grados, que transformado a grados, minutos y segundos son 21 grados 38 minutos 19 segundos. En el último ejemplo, una doble refracción entre dos superficies paralelas, un rayo de luz que proviene del aire incide sobre el vidrio y posteriormente sale al aire. Es decir, sufre dos refracciones, primero del aire al vidrio y luego del vidrio al aire, sobre dos interfaces paralelas. Si el ángulo de incidencia sobre el vidrio es de 40 grados, encontrar el ángulo de refracción de salida. Si no fueran paralelas, tenemos que hacer los ajustes adecuados para el ángulo de incidencia en la segunda refracción, de acuerdo a la diferencia de ángulos entre ambas superficies. La ley de Snell ya la conocemos. Ponemos primera parte, el aire primero va del aire al vidrio, así que el aire va a ser el medio 1 y el vidrio va a ser el medio 2. Por lo tanto, teta de incidencias es 40 grados, el índice de refracción del aire es 1.003 y el índice de refracción del vidrio es 1.5. Colocándole en la ley de Snell, 1.003 entre 1.5 es igual a seno de teta r sobre seno de 40. Resolviendo por regla de 3, me queda que el seno de teta r es 0.4298. Aplicando la función inversa, me queda que el ángulo es 25.45 grados. Así lo dejamos, no lo vamos a convertir a grados, minutos y segundos porque nos conviene utilizar todo lo que nos deje la calculadora en la segunda refracción. Ahora del vidrio al aire, ahora el vidrio va a ser el medio 1 y el aire va a ser el medio 2, así que los datos son ahora el ángulo de incidencia va a ser ahora el que acabamos de calcular, 25.45, teta r es el que vamos a buscar, el índice de refracción del medio 1, que es el vidrio, es 1.5 a la inversa del caso anterior, y el índice de refracción del aire es de 1.003. Colocándolo en la ley de Snell, me queda 1.5 sobre 1.003 igual a seno de teta r sobre seno de 25 y 45, 55, etcétera, lo que nos da la calculadora. Lo colocamos todo tal y como está, sin borrar la memoria interna. Lo resolvemos por regla de 3, me queda que el seno de teta r es 0.6428 aproximadamente. Y luego, a través de la función inversa, nos queda que el ángulo de salida es de 40 grados. Por lo tanto, cuando las superficies de las interfaces son paralelas, el ángulo con el que sale va a ser igual que el ángulo con el que entró. Recupera el ángulo, pues, una vez que sale el rayo otra vez al aire. Con esto terminamos la parte de la ley de Snell.